amigos de Somos Chivas, la verdad no oficial. Bueno, vamos a hablar de un tema que esta semana ha tenido, pues, por dos entrenadores del fútbol mexicano, un pronunciamiento ante entrevistas, una que le hicieron a Cardoso aquí en Fox, aquí en México, y por otro lado de Ricardo Antonio Lavolpe en un medio argentino, en donde, sin obviamente estar de acuerdo, coincidieron en hacer señalamientos muy puntuales respecto al comportamiento de los jugadores mexicanos en general. Indudablemente estamos hablando de dos generaciones de entrenadores. En el caso de Ricardo Antonio Lavolpe, que bueno, pues obviamente ya tiene casi 70 años o más, no, cerca de 70 años, y por otro lado que en el caso de Cardoso, que pues andará por ahí de los 50 o un poquito más de los 50 años de edad. Quiero pensar que el asunto de señalar ellos que los jugadores mexicanos, en general los jugadores en el mundo, pero obviamente ellos trabajan en el medio mexicano, están más dedicados al glamour, al estar sacándose fotos, peinarse bien, verse guapos y todo esto, antes que su actividad profesional, es lo que han estado viviendo recientemente. En el caso de Cardoso con Chivas, en el caso de Ricardo Lavolpe con el Toluca y con otros equipos que ellos han dirigido, porque no se circunscribieron a decir esto. Ciertamente, el gran problema que se tiene con el jugador mexicano es que se está generando una cultura deportiva que tiene que ver con la no dedicación al 100% de lo que es ser futbolista profesional. Se podría entender que cuando estamos hablando de los 70s, no había unos emolumentos importantes, es decir, grandes contratos, pues la gente tuviera otro tipo de actividades y estuviera preocupado el jugador por irse temprano a su casa para hacer otra actividad, para tener más dinero. Ahora les pagan lo suficiente, pero ellos solamente dicen, tanto Lavolpe como Cardoso, solamente quieren trabajar 2 o 3 horas, que pues es su proceso de entrenamiento. Ya no se quedan a hacer un trabajo adicional que necesariamente un profesional del fútbol requiere. Y ahí sí, la diferencia del entrenamiento en Europa con lo que se hace aquí en México dista mucho. ¿Por qué? Porque gente como Pep Guardiola, pongo un ejemplo, o en el caso de Loco Bielsa, que es otro ejemplo, son gente que viven 24 horas el fútbol. Es decir, ustedes vean cualquier tipo de análisis respecto a su comportamiento y su personalidad y todos los logros que tienen, que van relacionados con la pasión y el conocimiento que desarrollan del fútbol. Eso, cuando se quiere transmitir al jugador, requiere necesariamente que el jugador esté consciente que tiene que ser un profesional y tiene que dedicarle más tiempo que 2 horas o 3 horas a su profesión. No solamente es ir a entrenar y ya me voy y ahora sí hago lo que quiera de mi vida. No. Se tiene que concentrar para revisar videos, se tiene que concentrar para poder hacer una serie de repeticiones, de tiros al marco o cualquier ejercicio que necesite en ese momento el jugador para poder ser mucho más eficaz y efectivo. Cuando no hay esa conducta es un grave problema. La cultura del jugador mexicano, cualquiera de nosotros, es prácticamente de evitar el trabajo físico y también el trabajo técnico. Y desde luego que como complemento el trabajo táctico. La repetición aburre a los jugadores. Pero si no hay repetición, no hay aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, no hay mejor ejecución. Es muy sencillo. ¿Cómo se aprende a manejar? Bueno, primero se le indica, cualquiera que hemos tomado nuestros cursos de manejo, pues viene la parte teórica de qué es un auto, cómo está compuesto, bla, bla, bla. Luego viene la práctica y hasta que se interioriza y el cerebro por sí mismo ejecuta. Cuando ya tenemos varias horas manejando y ya sabemos mecánicamente cómo funciona todo eso, que tenemos que meter el clutch cuando manejamos autos de velocidades, ya sabemos que tenemos que meter el clutch, meter la velocidad correspondiente, en qué momento tiene que cambiar uno de velocidad, cómo se tiene que poner el freno para evitar de que se nos apague el carro, todo eso. Bueno, toda esa parte teórica, posteriormente la ejecución, la interioriza el cerebro y así en ese momento se empieza a hacer ese tipo de ejecución.
Bueno, se los quiero poner con ejemplo con lo que es el fútbol. Si el jugador es incapaz de hacer una buena ejecución para disparos a gol, solamente con la repetición es como va a lograr que su cerebro interiorice la información y sepa cómo golpear el balón y en qué dirección. Eso es solamente cuando se hace una vez, dos veces, tres veces. Ejemplos concretos. Tres grandes tiradores bueno, voy a poner dos grandes tiradores de disparos de media distancia o de tiro libre, y el caso de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, para poder hacer todo lo que hacía de piruetas y sobre todo de las chilenas, se la pasaba ejecutando y ejecutando. Ustedes vean cualquier video donde él señala que se quedaba de 1 a 2 horas después del entrenamiento a hacer este tipo de ejecuciones. Y gente que lo acompañaba para que le tirara la pelota. En el caso de Messi, lo ha mencionado y lo señala, a la edad que tiene, ahorita, jugando fútbol, él sigue teniendo este tipo de entrenamiento. Y bueno, Cristiano Ronaldo es un obsesivo por el cuidado físico que tiene de su cuerpo y además por lograr este tipo de ejecuciones de disparos de tiro libre, por ejemplo. Si es así, la cultura del futbolista mexicano, que tenemos ejemplos en el caso de Chivas, como Alan Pulido, usted, bueno, ya no lo voy a personalizar, vean las redes sociales de estos jóvenes y se gane o se pierda un partido, inmediatamente se van a las redes sociales. ¿Eso es malo? No, pero es la actitud respecto a ello. Y si nosotros no entendemos que ellos tienen que ser profesionales al 100%, difícilmente se va a tener una mejoría. Lo relaciono con ahora su actividad alrededor de Tomás Boy. Si nos vamos a quedar prácticamente con el mismo equipo y con 1, 2 o 3 refuerzos, la verdad es que necesitamos que los chavos se pongan las pilas y sean 100% profesionales. Es un problema que se viene acarreando desde las fuerzas básicas, porque ellos, los de las fuerzas básicas, van viendo al jugador profesional y se van imitando las conductas. Y al no hacer un trabajo eficiente en las fuerzas básicas, en donde se hable con los padres, en donde hay una educación para que estos chicos se comporten de manera diferente, obviamente cuando llegan a las juveniles, a la sub-15, a la sub-17, a la sub-19, ¿no? En ese momento su comportamiento es igual. Y de ahí se va generando toda una cultura deportiva, en donde no son 100% profesionales. Así que lo que acaba de decir la Volpe en Argentina y lo que dijo en Fox aquí en México Cardoso, prácticamente hay un consenso de los entrenadores porque les cuesta mucho trabajo que los jugadores entiendan esto. Ahora, hay una ruptura generacional. Tengo un amigo psicólogo del deporte cubano que él me decía que no había crisis de adolescentes, sino que habría crisis de adultos. Es decir, lo pongo en otras palabras, los entrenadores que tienen la responsabilidad de conducir los equipos profesionales tienen, a pesar de que tengan la vuelta de cerca de 70 años, que buscar herramientas pedagógicas para poder convencer a los jugadores que tienen que tener una conducta 100% profesional y que la ejecución solamente a través de la repetición puede mejorar. Si vienen con defectos desde las fuerzas básicas, a jugadores de 25 o 26 años tenerles que enseñar cuáles son los perfiles, cómo tienen que marcar, bla, 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 pues obviamente retrasa el progreso de los equipos. Pero si el jugador está con la disposición, inmediatamente va a trascender. Cierro este comentario. En esta semana vimos, ahorita que se está armando ya la selección que va a participar en la Copa Oro, de jugadores que ya no quieren estar en la selección. Estamos hablando de Carlos Vela o recientemente el Chicharito que abortó venir, entre otros. Mientras, un jugador, el mejor del mundo para algunos, o cuando menos está entre los primeros dos, Messi, se va a integrar con la selección nacional para jugar la Copa América. Y hay una entrevista que le hicieron en Fox Argentina, en donde él dice que su hijo le dijo en algún momento, platicando con él, su hijo ya tiene 6 años, 6, 7 años, que por qué ya no quería estar en la selección argentina. Y entonces cuando Messi dice, es que le tuve que responder a mi hijo que solamente era momentáneo, pero que yo iba a regresar a la selección argentina. Imagínense nada más, al mejor del mundo, alguien que no tiene por qué venir a una selección que seguramente
no le ha agradecido su participación a Messi, sabemos cómo lo ha golpeado mediáticamente, que no es un asunto de pesos y centavos, pero viene con la disposición, perteneciendo a un equipo como el Barcelona, para estar con su selección nacional. Mientras tenemos a uno de los jugadores que yo consideraba que era de los mejores en materia de disciplina y de valores, como Chicharito Hernández, también abortando a venir a la selección nacional. De eso estamos hablando. Son ejemplos de lo que son jugadores extraídos de Chivas que ahora se toman este tipo de conductas. Y lo hemos dicho, Basulto no, pero el caso reciente de lo que pasó con los jóvenes que se fueron a chupar o a festejar el cumpleaños de alguien, ¿no? Pues obviamente, y de las cosas que se han sabido de Marín, en este último caso fue Van Rankin, el propio la Chofis, en fin, ese tipo de conductas son las que no se pueden permitir, porque además no solamente se van de desmadre, sino que a la hora de entrenar pasa lo que dice Cardoso, no quieren comprometerse más allá de un tiempo X, pero además lo hacen casi siempre, pues no con las voluntades y las ganas que se tiene que hacer. En mi caso, yo viví con la Selección Nacional de Fútbol de Salón, que los jugadores ni siquiera querían hacer el trabajo físico necesario, que es fundamental para poder tener mejor competición. Bueno, hay que trabajar con ellos para convencerlos. Afortunadamente así sucedió. Pero eso es un ejemplo de lo que no le gusta al jugador mexicano, que es precisamente la entrega al 100% de su profesión. Ahí lo dejo, porque vamos a necesitar jugadores al 100% para salvar a Chivas de la situación del descenso. Y me llamó la atención que estos dos entrenadores estén diciendo lo mismo, porque parece ser que ya está contagiado el fútbol mexicano de estas conductas que incluso tienen que ver con la propia selección nacional. Ahí está para la reflexión, amigos de Somos Chivas, la verdad oficial. Veremos con qué nos quedamos ya como plantel y veremos cuál es su comportamiento de estos jóvenes. Así que ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y les vamos a dejar los links de las 3 entrevistas que les comentamos, la de Cardoso, la de La Volpe y la de Messi, ahí en el cuadro de descripciones para que ustedes lo chequen y ustedes saquen sus propias conclusiones. Hasta la próxima. Hola, les mando un afectuoso saludo a Somos Chivas. Hola, ¿qué tal? Somos Chivas, les habla su amigo Alexis Vega, les mando un saludo y un fuerte abrazo. Un saludo a Somos Chivas de parte del Gone, que estén muy bien, cuídense mucho.